a esta hora de la mañana, amigos y amigas, nos acompaña en entrevista Fausto Camacho, él es analista político. Vamos a hablar unos minutos sobre la coyuntura política nacional. Señor Camacho, qué gusto tenerlo para los medios comunitarios de Corape, bienvenido. Muchas gracias, un gusto siempre el poder compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos, sobre todo aquí en los estudios de Corape. Este feriado en el país lo iniciamos con la noticia que en este caso la Asamblea Nacional no logró los votos para ratificarse en el texto con el que se negó el aumento del IVA y tampoco hubo los votos para llenarse al veto presidencial. El resultado de esto se lo conoce como allanamiento tácito, por lo que le permitirá al presidente Daniel Noboa la facultad de disponer la publicación esto en el registro oficial. Es así que el IVA se incrementará al 13%, pero hay una posibilidad de que aumente hasta el 15%. ¿Cómo analiza usted esta decisión de la Asamblea Nacional? Bueno, alguien decía que los desacuerdos se acuerdan y creo que es lo que sucedió, ¿no? Creo que estuvo acordado ese desacuerdo para que tenga el desenlace que usted lo ha señalado. Y eso quiere decir que básicamente pues la alianza que hoy por hoy se sostiene en el legislativo y que se proyecta hacia otras cosas, pues está funcionando y efectivamente lo que termina sucediendo es que, digamos, el presidente en su propuesta de ley esperaba tener una recaudación importante y sin embargo hoy con el desacuerdo acordado va a tener más del doble de aquella cifra que se requería supuestamente o de hecho se requiere, no sé si esa cifra más o menos, para combatir, digamos, la delincuencia organizada, el narcotráfico, lo que hoy se denomina terrorismo, y efectivamente el resultado final estará siendo descargado en el conjunto de la sociedad, me refiero al aporte económico, porque el IVA es un impuesto que efectivamente pues encarece la vida de manera general a todo el mundo. Obviamente, a todo el mundo, pero a quien más le afecta es al que menos tiene. Y usted ha señalado un dato importante que también varios analistas lo habían mencionado y es que el IVA encarece la vida y afecta sobre todo a los que menos tienen. En este caso, ¿cómo cree usted que esta decisión del incremento del IVA puede impactar en la imagen del presidente Daniel Noboa? Esto teniendo en cuenta de que también se habla de que él postularía a una reelección ya en las elecciones de 2025. Bueno, creo que es demasiado temprano como para pensar que existe una respuesta inmediata. Habrá sectores que efectivamente al menos, digamos, vean con preocupación esta circunstancia. En realidad, lo que va a ser determinante en el proyecto, que si es que existe, que al parecer sí existe, de reelección del presidente Daniel Noboa, es qué es lo que suceda en el futuro. Estamos demasiado lejos de un proceso electoral que ha sido fijado ya la fecha, el 9 de febrero del año 2025. Y entonces estamos prácticamente a un año entero. El decir que la imagen actual positiva o negativa, que en este caso es sumamente positiva, yo le aseguro que si es que hoy fuesen las elecciones, el presidente Noboa ganaría la reelección. Pero de aquí a un año puede pasar muchas cosas y en positivo, en negativo, el presidente puede sostener en buena medida el nivel de aceptación actual. Depende de cuál es la consecuencia en la economía de aquella ley, pero no creo que ese sea el tema definitivo o el prioritario. Lo prioritario será en qué medida se logra efectivamente sostener como algo de manera permanente la disminución de las muertes violentas, la disminución de la delincuencia organizada en cuanto a los actos delictivos, ¿no es cierto? Este repliegue que hoy tienen estas fuerzas ilegales, estas fuerzas delictivas, pues efectivamente ha hecho que vivamos en una condición, digamos, positiva, la gente se siente más tranquila, pero habrá que ver, eso se puede proyectar, se va a proyectar de aquí a 6, 7, 8 meses, que será entonces lo definitorio, porque será en septiembre donde se estarán inscribiendo candidaturas entre septiembre y octubre. Y luego tendremos una campaña electoral que va a estar entre diciembre y enero. Entonces, falta
como digo, mucho tiempo todavía. Señor Camacho, y algo que también quería consultarle, que usted mencionó en su respuesta de la pregunta inicial, y es el trabajo legislativo, estos acuerdos que se hablaron desde el inicio de la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Se hablaba de acuerdos, de pactos. Muchos analistas señalaban que estos acuerdos en este caso eran sólidos, otros señalaban que eran acuerdos que se podrían ir viendo sobre la marcha a medida del trabajo legislativo. ¿Cómo los analiza usted? Yo creo que es lo segundo y hasta ahora, en todo caso, han funcionado. Es decir, todas las propuestas legislativas que nacen del Ejecutivo han sido aprobadas. Más o menos, pero han sido aprobadas. Ninguna ha sido negada. Lo cual, en términos conceptuales del papel del legislativo, no es malo. Está bien que los acuerdos conduzcan a, efectivamente, un espacio de gobernabilidad. Esa gobernabilidad institucional en quien, digamos, descansa fundamentalmente, descansa pues en toda la sociedad. Cuando se trata de economía, entonces es cuando es más complejo. ¿Por qué? Porque efectivamente pues el que más tiene puede enfrentar una crisis económica de mejor manera que el que menos tiene. Pero no es solo, repito, lo económico. Así que veamos qué es lo que sucede hoy. Por hoy, además, está incorporado en el debate político inmediatamente la consulta popular, que el día 9 de febrero el presidente Daniel Noboa pues, ha firmado 2 decretos ejecutivos pidiéndole al Consejo Nacional Electoral convoque a la consulta popular y al referéndum con 10 preguntas que serán puestas a consideración de los ecuatorianos. El Consejo Electoral tendrá que cumplir su obligación constitucional y convocar. Y precisamente lo que usted menciona, este 9 de febrero el presidente Daniel Noboa firmó los decretos ejecutivos 162 y 163 con lo que se convoca a esta consulta popular y el referéndum, lo que notifica que el Consejo Nacional Electoral avance en este proceso. ¿Cómo analiza usted este escenario de esta consulta popular, de este referéndum? Son 10 preguntas, inicialmente en este caso se hablaba de 20 preguntas. Hay también personas que señalan que los textos pues no son aún muy claros y puede generar confusión al momento de ir a las urnas de la población. Yo no creo, lo segundo no creo. Es decir, me parece que en términos políticos, desde la perspectiva del presidente Noboa y en general de la sociedad, es un momento oportuno para convocar aquella consulta. De hecho, las consultas populares tienen como un elemento importante respecto de la posibilidad de su aprobación, la aceptación, el beneplácito que tiene la población sobre quien propone, es decir, en este caso el presidente de la República. Y si es que está entre un 70 u 80% de aceptación la del presidente Noboa, pues es probable que la mayoría o todas las preguntas serán aprobadas con un alto nivel de aceptación. Y hay cosas, digamos, que no podrán ser entendidas totalmente, seguramente, pero las preguntas son bastante sencillas. La consecuencia del aprobar sí o no es probable que un porcentaje importante de la población no tenga una plena conciencia de hasta dónde avanza. Pero tampoco hay que subestimar a los electores. Hay que tomar en cuenta, además, que un proceso electoral, sea para designación de autoridades o, en este caso, para responder a una consulta, no deja de tener siempre un alto componente emotivo. El ejercicio del sufragio tiene como componente principal la emotividad, es decir, el sentimiento de la gente respecto de una persona que va o no a ser presidente de la República, por ejemplo, o alcalde o prefecto. Es decir, ¿cuáles son los elementos que le conducen a la población, al electorado, a inclinarse a un lado o hacia otro? Una percepción de que esa persona será, ojalá así sea, piensa la gente, un buen alcalde o una buena presidenta o lo que sea. Que el debate va a estar presente siempre, por supuesto que sí, igual que en esta consulta. Y entonces, esta condición del repliegue importante de las bandas delincuenciales en su accionar ilegítimo diario
ha generado un ambiente positivo para el presidente y en este caso para las preguntas que se refieren a aquello? Por supuesto que sí. A que adicionalmente hay un control muy importante, y esto independientemente que sea el presidente Noboa o no sea, o quien quiera que sea, en este caso es el presidente Noboa, que hayan tomado las decisiones pertinentes para poner orden en las cárceles. Todo el mundo está de acuerdo con ello, porque queda evidenciado que en el pasado no hubo voluntad de querer poner orden. Hoy existe una voluntad de poner orden y se ha puesto orden. ¿En qué medida lograremos como sociedad y el gobierno como gobierno sostenerlo en el tiempo? Eso es muy importante, ojalá así sea, porque eso nos beneficia a absolutamente todos. Porque las cárceles pues eran centros de dirección y de comando de las bandas delincuenciales que estaban fuera de las cárceles. Desde adentro se manejaba todo eso. Entonces, que eso se haya solucionado no deja de ser positivo en buena hora. Y hablando de estas acciones que ha ejecutado el Gobierno Nacional en materia de seguridad, en esta lucha contra la inseguridad, ¿cómo analiza también usted todos estos anuncios que se han hecho? Se ha conformado un bloque de seguridad, se habla de la construcción de 2 megacárceles, también se hablan de reformas al sistema penitenciario y también al sistema judicial del país. ¿Cómo analiza todo esto? Bueno, reformas al sistema judicial solo habrá una que no deja de ser positiva, que es la creación, me refiero a la consulta popular, ¿no? La creación de primera y segunda instancia de jueces especializados en garantías constitucionales. Eso me parece que es absolutamente válido en la medida en que esas acciones constitucionales se convirtieron en un instrumento, pervirtiendo el espíritu de la acción de protección y de la medida cautelar, ¿no es cierto?, en un instrumento para que operadores de justicia, corruptos generalmente, hayan abusado de aquello, hayan extendido habeas corpus, hayan extendido acciones de protección para delincuentes, para condenados. Es decir, no tiene el menor sentido varias cosas que hemos vivido en este tiempo, que lo ha develado el caso Metástasis, pero que lo develó antes otras acciones mediante las cuales, por ejemplo, se puso en libertad al ex vicepresidente Glass. Es decir, no tiene el menor sentido que esas cosas puedan seguir sucediendo. ¿Se propone algo en eso? Sí, y me parece correcto lo que se propone, pero una vez que se apruebe, eso lo que genera simplemente es una oportunidad para corregir lo que está mal. Per se, las normas que se aprueban en la consulta no producen un cambio. Es igual que cuando usted expide una ley, la ley por sí sola no produce un cambio. Es su aplicación y el papel que en ella juegan, en este caso, los operadores de justicia, que se hagan cargo de aquello. Si hay operadores de justicia como el juez Litardo, como los jueces de estos corruptos, en esta nueva etapa no habremos resuelto nada. Difícilmente se van a reproducir, pero aquí también tiene que ver con otro elemento, la ética en el ejercicio de lo público y en el caso de los operadores de justicia, la ética en el ejercicio de su condición, sea de juez, sea de fiscal, sea de secretario o secretaria de un juzgado, en fin, cada una de las instancias donde descansa el accionar del sistema judicial. Para quienes se integran a los medios comunitarios que hacemos Corape, estamos en entrevista con Fausto Camacho, analista político, hablando un poco sobre la coyuntura nacional. Y señor Camacho, usted también tiene experiencia en estos procesos electorales. Y en este caso, o consultarle, ¿cómo analiza usted también todos estos procesos electorales que se dieron y que se van a dar? Porque vinimos en este caso escogiendo alcaldes, luego tuvimos que escoger en elecciones anticipadas un presidente, hubo una segunda vuelta, ahora vamos a una consulta popular, pero luego en el 2025 también tenemos que alistarnos para escoger a un nuevo presidente. ¿Cómo analiza todo esto y también qué impacto podría generar en la democracia de nuestro país? Bueno, se está haciendo uso de los instrumentos que la Constitución reconoce, ¿no? Es decir, la posibilidad de terminar los periodos de la presidencia y de la asamblea, porque no se olvide que no solo elegimos presidente, sino una nueva asamblea. Eso está en la Constitución. El presidente Lasso hizo uso de su derecho de disolver la asamblea y de convocar a elecciones. Y luego, pues, efectivamente, en febrero, justo hace un año, elegimos alcaldes, gobiernos locales, ¿no? Alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, concejales. Y efectivamente, ahora, pues, tenemos
en un año exactamente, ¿no es cierto?, nuevas elecciones para elegir en este caso nuevamente una asamblea, pero en esta ocasión para 4 años y un presidente para 4 años más. Es el ejercicio de la democracia y eso es correcto que exista. Sin embargo, hay cosas que no se han resuelto y que difícilmente puedan cambiar. Por ejemplo, el tema de la grave crisis que atraviesa el sistema de partidos políticos. Mientras no cambiemos un sistema de partidos políticos que ya no da más, que está colapsado, seguiremos teniendo representantes, digámoslo, poco calificados. Nos quejamos permanentemente de la calidad de los asambleístas. Y hay un porcentaje pequeño de asambleístas que son buenos asambleístas en términos que conocen su papel, que ejercen su cargo, y hay un porcentaje importante que poco aporta. Pero para que eso se revierta, lo que necesitamos es cambiar el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque de los partidos nacen los candidatos. De ahí nacen los nombres de quienes finalmente terminan siendo, ¿no es cierto?, los 4,000 y pico miembros de juntas parroquiales, los 121 alcaldes, los casi son alrededor, creo que 2,500 concejales, ¿no es cierto? ¿De dónde nacen? De los partidos. Entonces, la calidad, si no es buena, hay que apuntar al origen. Y el origen está, repito, en los partidos, que está asentada sobre una gran mentira por el momento, ¿no es cierto? En el CNE hay alrededor de 6 millones de personas que dicen ser afiliadas a partidos políticos, o que dice el CNE que están afiliadas a partidos políticos. Casi la mitad de los que tenemos capacidad de votar, lo cual es una gran mentira. Y si es que entonces un sistema de partidos se asienta en eso, si adicionalmente usted ve que no existe democracia interna, si usted se da cuenta que siguen siendo los caciques, los dueños, los patriarcas, los que deciden finalmente a dedo quiénes son los candidatos, entonces no vamos a cambiar la calidad de los representantes y seguiremos teniendo una deficiente funcionamiento institucional de las instituciones de la democracia que nacen de los procesos electorales. Pero lo propio sucede con los otros que nacen de los procesos de selección. Ya me estoy refiriendo al propio CNE, al Tribunal Contencioso, al propio Consejo de Participación Ciudadana que naciendo de un proceso electoral, pues fíjese usted, ya va a ser un año de lo que fueron electos o de lo que posesionaron. El 14 de mayo es un año. ¿Qué ha hecho ese Consejo? Ha nombrado a una autoridad. No puede ser. Algo no está funcionando, ¿no es cierto? Y tenemos ahí autoridades prorrogadas, etcétera. Entonces, la crisis es mucho más profunda de lo que a veces miramos o nos pretendemos poner una venda a propósito para no ver lo que está mal. Perfecto, señor Camacho. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos por estar acá en los estudios de Corape, por ampliarnos un poco también el análisis de lo que está ocurriendo en la coyuntura política nacional de nuestro país. Esperamos tenerlo en otra próxima oportunidad. Gracias por su tiempo. Será un gusto. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corape, que ya volvemos.